más que todo por respeto a los que se conectaron a las 2 de la tarde, son las 2:05. Entonces, vamos a dar inicio a el producto de incendio comercial e industrial. Anteriormente habíamos visto hogar comprensivo. Recuerdo que tenemos pendiente lo que es repasar un poco lo que la solicitud del seguro hogar comprensivo. Entonces, por acá la tengo para mostrárselas y ir viendo y haciendo el ejercicio más o menos de cómo es que se va llenando el documento. Me gustaría, antes de ver hogar comprensivo, bueno, hacer unos avisos parroquiales, ¿verdad? Que siempre es importante aclarar ciertas cosas y recordar ciertas cosas. Ok, había una compañera que me había solicitado las condiciones de multiasistencia, hogar comprensivo. Bueno, por acá las tengo, pero quería aprovechar antes de pasárselo a la compañera, también mostrárselo a todos ustedes para que ustedes los conocieran y vieran de qué se trata el documento. Este documento fue confeccionado para, para que saliera a producción a partir del 1 de marzo como parte del remozamiento de la línea de incendio. Entonces es un documento bastante nuevo que me gustaría mostrárselos para que ustedes lo vean y ya se familiaricen propiamente con el documento. Por otra parte, recuerden que las grabaciones, mi compañera Stephanie y Angélica van a ser las encargadas de cargar las grabaciones y también el material audiovisual que ustedes tienen en pantalla, las presentaciones, en formato PDF. Yo, conforme se vaya finalizando cada una de las sesiones, cada uno de los temas específicamente, les voy a pasar un correo como el que les envié hoy en la mañana con el material correspondiente. Espero poder finalizar el día de hoy con incendio comercial industrial. Igual, si no lo finalizamos, no hay mayor inconveniente. Estamos con bastante tiempo para poder ver el producto con bastante detalle, que es lo que realmente nos interesa. ¿Qué más tenía anotado por acá? Ok, grabaciones y material, ya eso está listo. Perfecto. Voy a mostrarles, ahorita voy a compartirles la solicitud de seguro de hogar comprensivo para irla como repasando un poco. Tiene muchas similitudes con respecto a la de Hogar Seguro 2000. Las variantes que pueda tener, recuerden que Hogar Comprensivo, a diferencia de Hogar Seguro 2000, tiene muchas más coberturas adicionales, ¿verdad? Entonces, me gustaría básicamente que ustedes puedan observar ese apartado, el apartado de las coberturas. De igual manera, vamos a hacer un repaso muy rápido con todo con todo el demás documento de la solicitud, que ustedes van a notar que es muy similar al anterior. Voy a permitirme ya compartirles la solicitud para entonces iniciar con lo que es la sesión del día de hoy. Bien, voy a hacer el documentito más grande porque está muy pequeñito. Ahí se ve bastante bien. Listo, voy a compartirles nuevamente. Este no era el que tenía que compartirles. Bien, vamos a ver. Excelente, ahí está. Tal vez algún compañero que me confirme que logra ver por ahí la solicitud, tal vez con el dedito hacia arriba, o alguno que quiera abrir el micrófono, no hay problema. Que me confirme que ven el documento, nada más. Gracias. A Melissa y a Francisco. Excelente. Bien, esto que ustedes están viendo en pantalla por ahí es la solicitud de seguro de hogar comprensivo. Yo la solicitud la tengo a mano derecha por aquello, y acá a mano izquierda las tengo ustedes para aquí. Porque cuando se me ven viendo a la derecha es que estoy mostrándoles el documento. Bien, como bien se indica por acá, importante, este documento solo constituye una solicitud del seguro. Por lo tanto, no representa garantía alguna de que la misma será aceptada por el INSS, ni que en caso de aceptarse la aceptación concuerde totalmente con los términos de la solicitud. Importante, fecha de la solicitud, día, mes y año, lugar y la hora. Nada diferente a la solicitud que vimos anteriormente. Acá se va a marcar, nuestro cliente va a marcar si es referente a una emisión, si es una inclusión a una póliza colectiva o una póliza madre, si se refiere a una variación o bien si lo que quiere es una cotización. Esta información de acá no es importante que nuestro cliente la llene porque son datos de una póliza. Entonces, si es una emisión, difícilmente se vaya a tener el número de póliza de previo, ¿verdad? Entonces, no es importante que lo llenen. Por acá, en datos del tomador, recuerden lo que es el nombre completo, el tipo de identificación, por acá el número de identificación, país, provincia, cantón y distrito, la dirección exacta, el número de teléfono y el correo electrónico. Como les decía, en esta parte de datos del tomador y datos del asegurado voy a ir un poquitito más rápido porque es información que ya vimos en la solicitud anterior. Entonces, para no ser tan repetitivo, vamos a ser un poco más rápidos para avanzar y enfocarnos en la parte importante. Datos del asegurado, nombre completo, tipo de identificación. Por acá, el número de identificación, el país, provincia, cantón y distrito, la dirección exacta, números de teléfono en cualquiera de estos tres apartados,
de oficina, domicilio celular, correo electrónico, y por acá señale la persona y el medio por el cual desea ser notificado, si por medio del asegurado, correo electrónico, residencia o otro medio, e indicar cuál. Acá es donde nos vamos a enfocar un poco más. Datos de la propiedad de asegurar o zona de fuego. Es exactamente igual a la solicitud anterior. Recuerden que todo lo que está marcado con asterisco es obligatorio y por lo tanto no se puede omitir. Esta información que viene acá, recuerden que hace referencia al acuerdo SUGESE 02-2013, en donde se implementaron nuevos requisitos. Esos nuevos requisitos están de aquí para abajo y no se pueden omitir porque son obligatorios. Muy bien. Georreferenciación, ya eso lo vimos en la primera lección, cómo se saca la latitud y cómo se saca la longitud. Si el bien asegurado se encuentra en una esquina, simplemente se marca sí o no. Debe indicarse en coordenadas, bueno, ya sabemos de 7 decimales, así como lo muestra el ejemplo y el ejemplo que nosotros vimos en la primera lección. De igual manera se va a ubicar lo que es el país, provincia, cantón y distrito, la urbanización, barrio, residencia o condominio, algún detalle adicional. Se va a indicar si es casa de habitación o bien apartamento en condominio. Y acá se va a indicar algunas otras señas. En esta parte que les estoy señalando por acá, se va a indicar el año de construcción de la vivienda. Si es antes de 1974, si es de 1974 a 1985, si es de 1986 a 2001 o del 2002-2009, o bien del 2010 a la actualidad. Área de construcción en metros cuadrados es súper importante que lo identifiquemos. El área de construcción, que si es por piso igual, simplemente se marca sí o no. Cantidad de pisos y en qué piso se ubica el bien a asegurar. Eso se va a anotar por acá, en esa sección que están viendo ustedes en color blanco. El sistema eléctrico, entubado parcialmente, cuchilla principal, entubado totalmente, breaker principal, caja de breaker o tomacorriente polarizado. Simplemente se debe seleccionar la opción a la cual corresponde. Muy bien. Estado de conservación del bien. Vamos a señalar si es óptimo, muy bueno, bueno regular, malo o muy malo. Si se le han realizado modificaciones a la estructura original para soportar cargas adicionales. Recuerden lo que estábamos comentando la vez anterior, que esto es relacionado a si la vivienda ha recibido o se le han hecho algunas modificaciones con respecto a la primera planta a una segunda planta, una extensión de estructura. Entonces a eso se refiere con el sobrepeso. ¿Okay? Se le marca sí o no, ¿verdad? Alguna de las dos opciones. Y ya acabamos por la parte del interés asegurado. Hay diferentes opciones para el interés asegurado. Ya ustedes saben qué es el interés asegurado, que es el interés que tiene nuestro cliente por asegurar ese bien, ¿verdad? Puede ser el propietario, puede ser un arrendatario, usufructuario, depositario, acreedor, consignatario o cualquier otro que también se podría como especificar. La actividad desarrollada en el bien inmueble se va a anotar en este apartado por acá. Y por acá se va a anotar si el bien comparte varias actividades, especificar el porcentaje. Recuerden que en hogar comprensivo tiene la particularidad que se pueden asegurar actividades comerciales de bajo riesgo. Recuerden, de bajo riesgo, como oficinas, como bazares, como tiendas, como venta de lotería. Todo ese tipo de actividades de bajo riesgo, recuerden que tiene inclusive un porcentaje delimitado de un 0 a un 20, no se le cobra ningún recargo. De un 21 a un 40 también se puede asegurar, pero tiene un recargo en las coberturas, es decir, en la prima. Eso es lo que se coloca por acá. Simplemente se anota lo que es el porcentaje y se le pone el detalle. Adicionalmente se va a indicar si el inmueble se encuentra ocupado por el propietario o inquilino, y si quieren agregar alguna otra descripción. Esto es exclusivamente para aseguramientos en condominios y dice, en caso de asegurar condominios habitacionales, debe proporcionar el desglose física o magnéticamente correspondiente a los condominios que se componen, basándose en la información, descripción, número de finca, filial, área en metros cuadrados y monto asegurado. Se debe de indicar si se utiliza gas LP, simplemente se señala dentro de la solicitud sí o no. Y se utiliza otro tipo de sustancias inflamables o líquidos combustibles. Si existen o se depositan en inmuebles asegurados, indique el tipo de sustancia y la cantidad. Y eso se coloca por acá. Importante lo que son los colindantes, norte, sur, este y oeste.
También lo del río, línea pleamar, lago, taludes o pendientes, o otro cuerpo natural de agua, o ninguna de las anteriores. Se va a marcar la que corresponda. Recuerden que el lunes anterior vimos las distancias permitidas, ¿verdad? Vimos las distancias del río, vimos las distancias del talud y vimos las distancias de la línea pleamar. Eso es importante que ustedes lo sepan y sí que se lo aprendan, porque son distancias que si llegan a afectar en el sentido de que existe menos distancia de la que realmente está reglamentado o está estipulado, hay que verificar y estudiar bien ese riesgo. Entonces, por eso es que está esta información acá, para que de previo en la solicitud del seguro se pueda detallar esa información. Bien, simplemente se marca si está de 0 a 5 metros, de 6 a 10 metros, de 11 a 20 metros, de 21 a 49, de 50 a 100 y a más de 100. Okay, recuerden siempre que nuestro cliente debe de marcar cuál riesgo es el que hace referencia y acá la distancia. Esta parte de detalles constructivos no nos vamos a detener porque lo repasamos bastante en las sesiones anteriores. La vulnerabilidad del contenido también ya lo habíamos repasado un poco. Habíamos visto esta parte. Esta parte no la habíamos visto. Ok, la parte de las medidas de seguridad para la cobertura de robo, es decir, la cobertura Y. Dice, omita completar esta información si no suscribe la cobertura Y. Estamos haciendo de cuenta de que el cliente efectivamente quiere la cobertura de robo, que es para daño directo del contenido. Se va a seleccionar el tipo de vigilancia, si es interna o externa, horario de servicio, si es diurno o nocturno. Seguidamente se le va a anotar el tipo de alarma contra robo, si es que tiene. Si no tiene, magnética, electrónica, conectada con central de seguridad, y adjuntar algún documento de última revisión o adjuntar el contrato en caso de que corresponda. Cerraduras de puertas externas, se va a seleccionar si tiene llavín sencillo, si tiene llavín de doble paso o si tiene otro. Permítame un segundito porque hay alguien que tiene el micrófono abierto, nada más para poderlo. Listo. Bien, las ventanas, se va a seleccionar el tipo de ventanas, si es tipo francés, corriente, con celosías, verjas, cortinas metálicas, vidrio de seguridad o otro que se pueda especificar. Se va a seleccionar si la propiedad se mantiene sola o si permanece sola, ¿sí? La cantidad de horas o bien si nunca se mantiene sola. Si cuenta con circuito cerrado de televisión en jardines o luces infrarrojas o rayos láseres en jardines. También se va a indicar si tiene tapias, sí o no. Si le marcamos sí, pues le va a indicar cuánto es la altura, el material y si cuenta con alambre navaja. El frente de la propiedad, si tiene algún tipo de muro, si tiene algún tipo de verja o otro que se pueda especificar. Y por último, en las medidas de seguridad para la cobertura del robo, es decir, la Y, sería puertas externas. Se va a indicar si las puertas son de madera, si son verjas o anteportón, si son marcos de seguridad, vidrios, si es de vidrio, si tiene contrapuerta o si tiene otra que se pueda especificar. Estos son los descuentos. Estos descuentos también los estuvimos comentando el lunes anterior. Aquí está para que el asegurado pueda seleccionar cuáles son las medidas de seguridad con las que cuenta en su propiedad. Bien, si tiene sistemas de protección contra incendio automático, se selecciona por acá. Sistema de protección contra incendio automático manual, se selecciona por acá. Importante, implementación del código eléctrico, y esto viene con un asterisco al final. ¿Y por qué viene con un asterisco al final? Porque, vean, voy a marcárselos, que quería marcárselos de colorcito. Ok, vamos a marcárselos por acá también, para que les quede en la grabación y también para ustedes que están tomando nota, por ahí les quede. Implementación del código eléctrico. Requisito para optar por el descuento. Tiene que tener una certificación o una constancia de revisión y o modificación del sistema eléctrico conforme al reglamento. Recordemos que esto es un reglamento, es todo un procedimiento que existe, que ustedes lo pueden descargar, lo pueden verificar en la web. Ustedes simplemente descargan en las diferentes plataformas y listo. Detectores de humo, llamas y térmicos y alarma sonora y o visual. Prácticas sostenibles, amigables con el ambiente, uso de bombillos LED en un porcentaje mayor al 70% de la residencia y uso de paneles solares para obtener energía. Acá se selecciona. Recordemos que para Hogar Comprensivo teníamos esa gran bondad del producto en donde se podía asegurar por accidentes personales. Esta sección que ustedes están viendo en pantalla, esas que les estoy marcando por acá y que se ve resaltado,
Esa es la parte donde se debe de indicar esa información. Y se lee de la siguiente manera. Datos y asegurados dependientes. El asegurado, el cónyuge y la cantidad de hijos. Si tiene un hijo, si tiene 2 hijos, si tiene 3 hijos, si tiene 4 hijos. Por acá se va a seleccionar, se va a indicar, perdón, lo que es el nombre y apellido. Nombres y apellidos de cada uno de las personas que se indican a la izquierda. Número de identificación para cada uno de ellos. ¿Ok? Fecha de nacimiento en formato día, mes y año. Por acá. Muy bien. La edad, igual se va a indicar por acá. Ahí se lo voy a ir marcando poco a poco. Si es zurdo, se indica sí o no. Se va llenando esa información. Y los montos asegurados que nuestro cliente quiere. Por muerte accidental, por incapacidad total o parcial permanente por accidente y gastos médicos por accidente. Vean que estas de acá, muerte accidental tiene un asterisco, incapacidad total o parcial por accidente tiene 2 asteriscos y gastos por accidente tiene 3 asteriscos. Y eso es lo que indica por acá. Voy a hacerlo un poquitito más grande para que se logre ver esa letra que le veo como muy chiquitita. Ahí se ve mejor. Bien. Entonces, un asterisco, estamos hablando de muerte accidental e indica lo siguiente. Para el riesgo de muerte accidental, la suma asegurada máxima no debe superar los 30 millones o 48 mil dólares. Eso inclusive está en la presentación que yo les pasé el día de hoy y que estuvimos repasando el lunes anterior. Esa información ya ustedes lo tienen, ya ustedes la conocen. Para la incapacidad total, parcial, permanente por accidente, indica, para el riesgo de incapacidad total o parcial permanente por accidente, el monto asegurado podrá ser una suma igual o hasta el doble de la suma asegurada en la cobertura de muerte accidental, con un límite máximo de 30 millones o 48 mil dólares. Y para gastos médicos tenemos la siguiente observación. La suma máxima a asegurar será el equivalente al 10% del monto asegurado en la cobertura de muerte accidental. ¿Ok? Eso sería básicamente las anotaciones para cada uno de los rubros en los montos o sumas aseguradas que se les vaya a poner en cada uno de estos apartados. Si el asegurado ha recibido o está recibiendo indemnización por accidente o enfermedad, indique su nombre. Ok, eso se va a notar por acá. Para la compañera Yerlin ya casi le doy la palabra. Vamos a terminar nada más con la solicitud y ya casi lo vemos. Si el asegurado presenta defecto físico, mutilación o deformación, indique su nombre, se pone por acá. Parte afectada, la causa, fecha del suceso y grado de la pérdida. Y por acá es una autorización que se le da al INSS para que se haga referencia a lo siguiente. Dice, autorizo a los médicos o facultativos que me han examinado y a los hospitales o instituciones de salud a que suministren la información completa, copia de los archivos o expedientes en relación con esta solicitud al INSS. Es decir, nuestro asegurado está autorizando al INSS para que pueda solicitar copia del expediente médico ante alguna de las clínicas o hospitales, ya sea de la caja, ¿verdad? O alguna institución que corresponda. Por acá se va a hacer esa autorización, entonces se va a poner el nombre del asegurado y el asegurado lo va a firmar por acá. Esto es para la cobertura de riesgos del trabajo. Recuerden que es una cobertura adicional de hogar comprensivo. Cantidad de trabajadores permanentes por asegurar, si es la opción 1 o si es la opción 2 o si es la opción 3. Nombre y apellido, estos serían solamente de los trabajadores permanentes. Recuerden que los ocasionales no se van a llenar. Está bien, por eso acá se dice datos de los trabajadores permanentes asegurados. Entonces recuerden que acá se va a anotar solamente las personas que nos ayudan en esa actividad doméstica de servicio o de mantenimiento y que están permanentes en ese trabajo. Nombre y apellido, número de cédula y la ocupación que realiza cada uno de ellos, sea 1, 2 o 3. En responsabilidad civil se va a verificar únicamente las condiciones de asegurabilidad, es decir, si tiene gradas, si tiene pisos antideslizantes, cubiertas con alfombras, cintas antideslizantes, pasamanos en escaleras, pasamanos en desniveles, si tiene piscinas, pisos antideslizantes, baños y áreas de acceso, áreas expuestas de piscina, o bien si tiene algunas medidas de seguridad, como por ejemplo salvavidas, flotadores o otras como que no están dentro de las marcadas, se especifican por acá. Recuerdan que yo les había dado el ejemplo de la mascota, ¿verdad? Aquel pastor alemán que se había escapado de la propiedad y demás. Pues aquí viene esta parte en la solicitud, en la sección de animales. Pregunta,
¿Posee animales domésticos de casa o guardianes? Selecciona sí o no, la que corresponda. ¿Se mantienen dentro de los predios asegurados? Sí o no. ¿Existen avisos o medidas preventivas que advierten la tenencia de animales? Sí o no. ¿Permaneces en áreas de seguridad o dentro del inmueble? Sí o no. Ya por acá la designación de los beneficiarios, ya eso es 100% deseo de nuestro asegurado. Datos del acreedor en caso de que exista, datos de la póliza en caso de que se tenga esa información. Y los rubros asegurados es muy similar al de Hogar Seguro 2000, se pone monto asegurado en lo que es residencia, propiedad personal, joyería, obra de arte, pérdida de renta, responsabilidad civil. No hay monto asegurado para riesgos del trabajo y no hay monto asegurado para accidentes personales. Hay que ver la sección anterior. Se va a indicar si quiere la opción de aseguramiento al 100 o al 80%, que eso también ya lo repasamos. Y se va a indicar si tiene algún tipo de bodega, el monto asegurado y el área total. Piscinas, monto asegurado, área de metros cuadrados. Para tapias, monto asegurado, área total de metros cuadrados. Garajes, monto asegurado, área total de metros cuadrados y otro especificar. Condición de aseguramiento, valor de reposición, valor real efectivo. Y esto sería, recuerden que yo también les había indicado sobre que el contenido se puede asegurar tanto con lista o sin lista. Eso es lo que se indica por acá. Y vienen algunas descripciones. Esta parte de la solicitud del seguro es un poquitito tedioso tal vez de poderlo explicar porque todo está ahí, ¿verdad? Pero sí me gusta por lo menos verlo y detallarlo un poquitito para que ustedes ya estén más familiarizados a la hora de que vayan a suscribir el seguro, ¿verdad? Que nuestro cliente esté muy, muy seguro de lo que está llenando con la asesoría que ustedes le van a dar. Ya casi vamos a finalizar con ese tema. Yo sé que es un poquito cansado. Las coberturas básicas, dice la cobertura básica y obligatoria cuando se asegura solo el rubro de edificio es la cobertura V, eso ya lo habíamos visto. La cobertura básica y obligatoria cuando se asegura solo el rubro del contenido es la cobertura Y, eso cuando quiere que se incluya el robo. O la cobertura X si es el contenido pero que no tenga robo. La cobertura básica y obligatoria es cuando se aseguren simultáneamente el rubro de edificio y el contenido serán las coberturas V, Y o X. Recuerden, V es la estructura, la Y cubre robo y la X no cubre robo, pero cubren. La única diferencia entre estas dos es que la Y cubre robo y la X no. Pero todos los riesgos adicionales sí los cubre. Ok, por acá se va a seleccionar entonces lo que son las coberturas y acá se va a indicar si la quiere con lista o sin lista. Bien, esta clasificación de riesgo nosotros la vamos a ver hoy. Esta clasificación de riesgo lo vamos a ver hoy. Entonces esta parte ustedes todavía no la conocen, pero hoy la van a conocer. Lo que es el grupo 1A, grupo 1B, grupo 1, 2, grupo 2 o grupo 3. Y esto de las medidas de seguridad, pues sí las hemos visto. Y así sucesivamente con cada una de las coberturas. Se va a seleccionar las coberturas que nuestro cliente quiere. Como ustedes ven, es bastante sencillo. Viene inclusive para seleccionar lo que es protección contra la inflación. Si no se llena, quiere decir que nuestro cliente sí lo quiere. Y si no lo quiere, entonces simplemente se le daría no aplicar. Y aquí vienen ya los deducibles contemplados, que fueron los que también repasamos el lunes anterior para cada una de las coberturas. Requisitos de suscripción, eso ya lo sabemos, y la firma del asegurado tomador, y eso sería todo. Ustedes ven, es una solicitud bastante completa, viene mucha de la información que hemos venido repasando. Esta solicitud lo que viene a hacer es la práctica de todo lo que nosotros hemos venido repasando. Igual nos hemos enfocado en muchas otras áreas, como por ejemplo cómo abordar al cliente, qué consultas hacerle al cliente, cómo poderle ayudar a nuestro cliente para sacar la georreferenciación, cómo ver lo que es la latitud y longitud y muchos otros temas que también son importantes que ustedes lo conozcan como futuros asesores en seguros. Por ahí había una consulta, vamos a ver, vamos a revisar la consulta. Hi, Gerling. Dice, ¿qué entidad tendría que dar el certificado del sistema eléctrico? Ya eso ya lo vamos a ver. Eso lo tengo aquí dentro de las especificaciones porque eso siempre se complementa un tema con el otro. Y ya vamos a ver lo del certificado. Ya casi vemos esa parte. Y Duncan acaba de levantar la manita. Adelante, Duncan. Gracias, compañera. Una pregunta, ¿la cotización del seguro lo hacemos con algún programa o lo hacemos de eso cómo se hace en este seguro? Sí, existe unos cotizadores en los cuales ustedes van a tener acceso. Igual hay algo que yo le comenté a un compañero el lunes anterior y tal vez ustedes no lo saben. Cada uno de ustedes van a tener una sucursal a la cual ustedes van a tramitar. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes ya tengan una solicitud
ustedes tengan una prospección de un cliente, ya lo tengan preparado para poder emitir un seguro, cada uno de ustedes va a tener una sucursal, es decir, una sede de Links en cualquiera de las que existen en el país. Ellos van a ser su primer canal directo entre Links y entre ustedes. Entonces va a existir una persona que se va a llamar el aceptador, ¿verdad? El aceptador puede ser Eric, puede ser Carlos, puede ser Juan, puede ser Alejandra, ¿verdad? Ese aceptador lo que va a hacer es que le va a recibir a ustedes la documentación y va a ser ese canal directo y que les va a apoyar y les va a soportar siempre que ustedes requieran apoyo con respecto a algún riesgo. ¿Ok? Entonces esa va a ser la persona con la que ustedes van a estar ahí como teniendo ese tipo de interacción. Básicamente eso. Esto de la solicitud, como les decía, es cuestión nada más de que ustedes también lo puedan como ejemplificar un poco. Bueno, ya acá hacemos un pequeño ejercicio. Lo de los sistemas, a ustedes próximamente se les va a ir circulando una notificación, se les va a ir indicando cómo son los canales para que ustedes puedan ir cotizando. Y como les decía, también tienen la sucursal en el caso de que ustedes quieran cotizar algún riesgo y tal vez no les esté fallando tal vez el sistema o quieran hacerlo de manera manual o quieran ver algún detalle en específico en el que ustedes digan, mira, es que quiero mejor revisar porque me parece que el monto asegurado me está dando muy bajito o me está dando muy alto o no me está dando la opción de suscribir cierta cobertura. Entonces, para que sepan, la sucursal va a ser su primer apoyo en ese sentido. Muy bien, ahora sí voy a proyectarles lo que es la presentación para ya iniciar con el tema del día de hoy, que es el de incendio comercial e industrial. Le voy a proyectar, permítanme un momentito nada más. Listo. Ahí está, ya les estoy proyectando. Muy bien. Ok, incendio comercial e industrial. ¿Qué es este seguro y a quién va dirigido? Ahí les puse esa leyenda. Este producto va dirigido a personas físicas o jurídicas. Lo puede adquirir cualquier tipo de empresas o instituciones públicas o privadas. ¿Está bien? Aquí no hay exclusión. Aquí no se excluye a nadie. Está para personas físicas o jurídicas o cualquier tipo de empresas, tanto públicas o privadas, que se dediquen a las siguientes, que se dediquen a las siguientes actividades: comerciales, industriales o de servicio, como por ejemplo bancos, procesadoras de café, o bien beneficios, almacenes de depósito fiscal, empresas que desarrollan sus actividades en zonas libres o zonas francas, o condominios habitacionales, comercio en general y entre muchos otros más. Hago esta diferenciación porque tal vez ustedes vieron que las últimas dos sesiones fueron de los seguros de hogar, Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, Hogar Seguro 2000 y Hogar Comprensivo. A partir de hoy vamos a iniciar con lo que son los seguros de incendio, pero a nivel comercial, que son dos, ¿ok? Incendio comercial industrial e incendio multirriesgos. Este seguro tiene las 4 bases de aseguramiento. ¿Recuerdan cuáles eran? Valor de reposición, valor real efectivo, valor contable y valor convenido. Vamos a hacer un repaso muy rápido. Valor de reposición: repone el bien nuevo, incluye lo que son los impuestos, traslados, transporte, inclusive derechos de aduana si los hubiese. Valor real efectivo es el costo del valor de reposición, es decir, de un bien nuevo menos la depreciación. Esa es la diferencia entre valor de reposición y valor real efectivo. Este no tiene depreciación y este tiene una depreciación real acumulada a la fecha del siniestro. Valor contable se utiliza para toda aquella mercadería, ¿verdad?, que nuestro cliente quiere asegurar y que también se le atribuye una depreciación, pero es una depreciación contable. Y el valor convenido es exclusivo para las obras de arte o objetos raros. ¿Recuerdan aquellas dos manitas, verdad, que se entrelazaban y decían, ok, yo llevo mi artículo, yo llevo este bien, quiero asegurarlo, ese es el monto asegurado que yo le doy, la aseguradora, el INSS me va a dar el monto asegurado que ellos consideran pertinente, vamos a llegar a un acuerdo y en ese monto es en el que se va a asegurar. Esas son las 4 bases de aseguramiento que existen en incendio comercial e industrial, es decir, las 4. Acá vamos a repasar un poco lo que son la aplicación de los descuentos. El primer descuento que tenemos es el descuento y o recargo por siniestralidad. Como yo les había indicado en los seguros anteriores, esto va a depender mucho del comportamiento del cliente, ¿verdad? ¿Qué tan bien se comporta el cliente con respecto a la siniestralidad? O bien,
¿Qué tan mal se porta ese cliente con respecto a la siniestralidad? Ojo, este descuento o recargo se va a aplicar únicamente para las pólizas en modalidad colectiva, no para las individuales, únicamente para las colectivas. Recuerde, si el cliente tiene un buen comportamiento, se le va a beneficiar. Si el cliente tiene un comportamiento no tan bueno, más bien lo que habría que hacer es aplicar un recargo. Medidas de seguridad en la cobertura A, que todavía no has visto las coberturas, pero esta es la medida de seguridad para la cobertura de incendio y rayo, es decir, toda aquella alarma sonora, todo aquel detector de humo, detectores de humo, ¿qué más dije? Ok, sistemas de protección contra incendios, también está. Y tenemos esta medida de seguridad contra robo, es decir, de aquí desde un principio ya yo les digo a ustedes, tienen la cobertura de robo. ¿Y cuáles son las medidas de seguridad contra robo? Todas las que ya hemos repasado. Circuito cerrado de televisión, también podemos hablar de algún tipo de vigilancia, de perímetros delimitados y demás. Y por volumen de riesgos, quiere decir que si nuestro cliente tiene suscrito muchos riesgos con nosotros, también se le podría aplicar un descuento bajo esta modalidad. ¿Tienen alguna duda o consulta con respecto a la aplicación de los descuentos? ¿Estamos bien? Ustedes me dicen. No, sí, estamos bien. Excelente. Continuamos. Esto es una pregunta para ustedes. Y ahora somos ya somos un poquitito más. Ya somos casi 20. Vean. Dice, esa pregunta la van a responder ustedes ahí en el chat. Para las personas que tal vez estén ahí trabajando y no puedan encender como el micrófono, si tienen la oportunidad de que tal vez la puedan contestar por ahí. Y la pregunta es la siguiente, y va muy relacionada a la base de aseguramiento. Dice, base de aseguramiento en la cual podemos asegurar maquinaria, mobiliaria y equipo. Tenemos como primera opción, valor contable. Tenemos como segunda opción, valor de reposición. Tenemos como tercera opción, valor convenido. Y como cuarta y última opción, valor único combinado. Lo único que ustedes tienen que hacer ahí en el chat es seleccionar en su teclado una letra A, B, C o D, según ustedes crean que es la correcta. Ok, dice Roberto Camacho que es la B. ¿Alguien más está de acuerdo con don Roberto? Que es la B. ¿Alguien dice que es la A? Ok, por ahí Ronnie nos dice que es la D. Ok, ¿alguien dice que es la C? ¿Quién está de acuerdo con Roberto, Ronnie? Lanzo ahí la discusión al aire. Vamos, muchachos y muchachas, vamos, esa participación. Muy bien, Josué dice que la C. María José Ramírez dice que la B. Duncan dice que la B. Bien, Melissa dice que la A. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Isaac dice que la A. Muy bien. Ok, vamos a ver. Base de aseguramiento en la cual podemos asegurar maquinaria, mobiliaria y equipo. Vamos a ir descartando. Valor contable, no. Valor contable es donde vamos a incluir las coberturas de pérdida consecuencial, recuerden, pérdida de beneficios, pérdida de renta por contrato de arrendamiento y gastos extra. Esa no. Y la mercadería. Esa definitivamente no. Valor convenido, no, porque es exclusivamente para obras de arte y objetos raros. Bien. Y valor único combinado fue algo que se me ocurrió para ponerlo ahí, pero ni tan siquiera existe, ni siquiera está dentro de las bases de aseguramiento. ¿Está bien? Entonces, la opción correcta es valor de reposición. Entonces, si hay un cliente que quiere asegurar la maquinaria, el mobiliario o el equipo, ustedes le van a decir, eso va a valor de reposición. ¿Ok? Valor de reposición. Es decir, valor del bien de reposición a nuevo, que incluye los impuestos, que incluye el traslado e incluso algún tipo de impuestos por ser traído de otro país, de impuestos de aduana. ¿Ok? Sería valor de reposición. Adelante, don Roberto. Ahora que comentas eso con respecto a la maquinaria, Sí. pero ahí no tiene que aplicarse ningún tipo de apreciación o algo. La Es que maquinaria obviamente tiene su tiempo de vida. sí, pero digamos, si es maquinaria nueva, mobiliario nuevo o equipo nuevo, se va a valor de reposición. Cuando ya tienen cierta antigüedad,
que va por un tipo de escala. Hay unos que son de 3, el equipo es por 3 años, la maquinaria es por 10 y el mobiliario es por 20 años. Cuando ya superen esa cantidad de años, sí, se va a valor real efectivo. Pero aquí lo que se está indicando es cuál es el que se utiliza, y si usted ve, en ninguna de esas está valor real efectivo. Por eso ¿Verdad? Entonces, si lo hacemos por descarte, estamos casi que indicando de que es maquinaria, mobiliario y equipo, pero nuevo. Bien. listo. Si ya muy viejitos, ya sí habría que valorar si hay que aplicar algún tipo de depreciación y más bien mandarlo a valor real efectivo. Pero si estamos suponiendo de que son equipos nuevos, a valor de reposición. ¿Está bien? Muy buena Listo. consulta ahí, Roberto. Gracias. Pura vida. Ronnie, adelante. Buenas tardes, profe. Es que, vamos a ver. Ayer, por ejemplo, tuve que ir a hacer una inspección y el carro que estaba haciendo la inspección estaba muy golpeado y todo eso hay que reportarlo en medio de las fotografías. Pero entonces, usted nos está dando la opción de que se toma inicialmente como valor de reposición, pero si es un bien que ya está usado, tenemos, el instituto tiene la opción de pasar de valor de reposición a valor real efectivo. Se puede brincar de una a otra. Sí, porque si es muy viejo, vamos a ver, hablemos de maquinaria, mobiliario y equipo, ¿verdad? Yo sé el ejemplo que estás queriendo hacer, pero referenciemos mejor la parte de incendio para que los compañeros tal vez no se confundan con la parte de automóviles. Pero si hablamos de maquinaria, mobiliario y equipo y vemos que no es maquinaria, mobiliario y equipo nuevo, ya sí habría que revisar cuánta antigüedad tiene. Y ya sí más bien pasarlo de valor de reposición a valor real efectivo. Bien, pero sí, efectivamente, hay que verificar bien lo que es la antigüedad. Entonces, si el cliente le dice, no, es que son equipos nuevos, aquí está la factura, mire, aquí está, son equipos que fueron comprados hace menos de un año, ¿verdad? Se va automáticamente por valor de reposición. Pero si nuestro cliente nos dice, por ejemplo, en el equipo que es de 3 años, y nos dice, no, es que ese equipo puede tener tal vez unos 5 años, no es tan viejo. No, efectivamente no es tan viejo, pero ya no podríamos pasarlo a valor de reposición, sino más bien a valor real efectivo. ¿Está bien? Con gusto, Ronnie. Gracias a usted. Y Melissa. Melissa, tenés... Gracias, aquí estoy. Listo. Una consulta con esto. Sí. Bueno, yo en realidad me enfoqué solo en maquinaria. Vamos a ver. ¿Qué sucede si yo no puse como atención que decía mobiliario de equipo? Si yo voy a asegurar un lugar en donde lo que hay es maquinaria y no, o sea, no han pagado impuestos, no nada, ¿cómo lo paga el INSS o con qué, basándose en simplemente la factura de importación? La factura del costo, correcto. Efectivamente. Ok. La factura del costo. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Ya a la hora de una indemnización, es que vamos a ver, para asegurarlo no va a haber tanto problema, porque si es un bien nuevo, que tiene menos de un año, por ejemplo, y el cliente va a decir, aquí está la factura de compra. Entonces, ahí tiene el monto, inclusive ahí tiene hasta el monto asegurado. Pero si el cliente dice, tiene más de 5 años y no es solamente un equipo, sino que son varios y que son equipos muy costosos, mejor que sea verificado por un inspector para que se verifique esa información. De hecho, la maquinaria, mucha de la maquinaria que se utiliza en estos predios asegurados, inclusive ya ellos tienen unos certificados y los asegurados lo que hacen es que resguardan esos certificados, porque por cuestiones de garantía son documentos que ellos tienen que resguardar durante cierta cantidad de años. Entonces esa documentación en caso de un aseguramiento también se puede solicitar o bien se puede asegurar a la hora de una indemnización, no hay mayor inconveniente. Sí, eso no es mayor tema. Muy bien. Ok, gracias. Excelente. Esto es un repaso. Estas las opciones de aseguramiento ya las vimos, ya ustedes ya se las saben al dedillo y eso está más que conocido. Opción de aseguramiento al 100%, eso quiere decir que se va a utilizar el monto del seguro de acuerdo con el valor de reposición de los bienes o propiedades sobre los cuales posee el interés asegurable. Es decir, nuestro cliente selecciona, quiero todo al 100%, no quiero apelar nada. Quiero que todo sea al 100%. Y tenemos el coaseguro 80%, que va a hacer que nuestro cliente va a asegurar por menos, pero tiene que ser en los rubros de edificio, homenaje, maquinaria, mobiliario y equipo. ¿Ok? No aplica para la mercancía sí tiene que ir al 100%. Nuestro cliente no puede utilizar un porcentaje inferior o utilizar esta opción de aseguramiento para lo que es la mercancía. Aplica únicamente para el edificio, el menaje o contenido, la maquinaria, mobiliario y el equipo. Y por otra parte, tenemos que no es tan conocido, pero sí se utiliza,
si es una de las opciones de aseguramiento que tenemos dentro de Links para poder asegurar los bienes, y esa primera pérdida. Entonces, así como lo estipulan las condiciones, el cliente tendrá a su cargo establecer la suma asegurada y la prima será pagada sobre el monto de expedición al 100%. Recuerden aquel cliente que tiene 7 bodegas en las 7 provincias y todas tienen diferente monto asegurado, se va a utilizar la más alta, es decir, la del 100%. Sobre la que tenga interés asegurable, es decir, que el cliente sea el dueño y en cualquiera que sea su ubicación, 7 provincias, para darles un ejemplo más acorde. Y ante el incumplimiento de lo anterior, el Instituto de Indemnización asegura la cláusula de infraseguro. Es decir, si nuestro cliente es inexacto con los montos asegurados, no hay mayor problema, siempre se le va a asegurar, pero el detalle lo va a tener a la hora de una indemnización. ¿Por qué? Porque se va a verificar que los montos asegurados que nuestro cliente haya reportado desde un principio, desde un principio sean los correctos y sean los actuales. Esta información que vamos a ver a partir de ahorita en clasificación de riesgos, no sé si recordarán hace un ratito que yo les dije que la clasificación de riesgo no lo habíamos visto, donde venía grupo A, grupo 1A, grupo 2A, grupo 2, 3A y grupo 3B. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y acá sí les voy a solicitar toda su atención, porque puede ser información, es información que no es tan difícil si ustedes lo relacionan de una buena manera. Voy a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla para que ustedes lo puedan ejemplificar mejor y sea de fácil entendimiento. Clasificación de riesgos. Ok, ¿cómo hace Links para clasificar los riesgos? Comenzamos. Lo hacemos por familias tarifarias. ¿Y qué es una familia tarifaria? Es una clasificación donde se considera el peligro de activación o de probabilidad de ocurrencia de un incendio, debido al elemento combustible presente en las actividades o ocupaciones que realizan en el edificio. Ya vamos a ejemplificar cuáles son esas actividades o ocupaciones, pero para que ustedes lo tengan más claro, considera el peligro de activación o de probabilidad de un incendio. De hecho, se lo marqué en amarillito por acá. Considera el peligro de activación o de probabilidad de ocurrencia de un incendio, debido al elemento combustible presente en actividades o ocupaciones. O sea, se van a evaluar dos cosas, el peligro de activación y las actividades y ocupaciones, que es lo que vamos a ver a continuación. Esto que ustedes están viendo por acá son las ocupaciones. Vean ese número 1 que está acá, que les estoy señalando. El grupo 1A son ocupaciones con riesgo leve. ¿Y a qué me refiero con ocupaciones de riesgo leve? Quiere decir que son de baja combustibilidad. Es decir, es un riesgo normal, estándar. No tiene nada diferente que pueda hacer que nuestro predio asegurado pueda tener un evento de un incendio. Ese es el grupo A, riesgo leve. Ahora tenemos el grupo 2A, que son ocupaciones con riesgo ordinario 1. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que son riesgos de baja combustibilidad, pero que tienen liberación de calor. Ya ahí nos está tirando como una alerta, nos está diciendo, ok, es grupo 2A, ocupaciones de riesgo ordinario 1, pero tiene combustibilidad y con liberación de calor. Ya hay como una alerta, ¿verdad? Ya hay algo ahí que ya no es riesgo leve, sino que más bien ya tiene una liberación de calor. En el siguiente grupo, grupo 2B, ocupaciones con riesgo ordinario 2, tenemos que ya tienen mayor cantidad y combustibilidad, y que la combustibilidad es moderada alta. Es decir, ya tenemos un riesgo adicional. Quiere decir que la cantidad y la combustibilidad es considerada como moderada alta. Tenemos por acá también lo que es el grupo 3A, ocupaciones con riesgo extraordinario 1, que aquí vamos a valorar lo que es la cantidad y la combustibilidad en contenidos, pero esta es muy alta. ¿Ok? Ya aquí ya estamos valorando de que tiene cantidad, es decir, tiene bastantes riesgos, tiene combustibilidad y el contenido de esa combustibilidad es muy alta. Y ya por último, y no menos importante, créanme que no, es grupo 3B, ocupaciones con riesgo extraordinario 2, otros materiales con posibilidad de incendio y líquidos inflamables. Muy bien, esta pantalla que ustedes ven ahí, tienen la oportunidad de sacarle un screenshot o bien apuntarlo por ahí o en el material que se les va a pasar en estos días, ustedes lo subrayen, lo marquen en negrita, le pongan todas las observaciones que ustedes gusten, porque esta información sí es importante que ustedes la conozcan y que asesoren al cliente a la hora
de que vaya a llenar la solicitud del seguro. Vamos a hacer un repaso muy rápido. Grupo 1A, baja combustibilidad. Grupo 2A, baja combustibilidad pero con liberación de calor. Grupo 2B, tiene cantidad y combustibilidad moderada alta. Grupo 3A, tiene cantidad, combustibilidad de los contenidos muy alta. Y grupo 3B, ni hablar. Ya estamos hablando de materiales con posibilidad de incendio y líquidos inflamables. Muy bien. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta clasificación de familia tarifaria? No. Son 5 nada más en este grupo. Ya vamos a ver el otro grupo. Así que no se me estresen. Ya casi vamos a ver el segundo grupo. Este segundo grupo que ustedes ven ahí en pantalla es por clase de construcción del edificio. Y cuando yo leo por clase de construcción del edificio no me dice tanto. Pero cuando yo les digo a ustedes edificio clase A y les digo que es constituido por aquellos edificios u obras cuya estructura, pisos, entrepisos y cerramientos, y cada uno de ellos, tanto el edificio clase A, clase B y clase C, que ya lo vamos a repasar, tienen una característica específica, que yo se las marqué en amarillo, eso es lo que significa. Entonces, edificio clase A, aquellos edificios o estructuras cuya estructura, pisos, entrepisos y cerramientos exteriores e interiores se encuentran constituidos completamente por elementos incombustibles o con una resistencia al fuego de al menos 2 horas, de tal forma que sus elementos y su sistema estructural mantienen las funciones para las que fueron diseñadas, así como la combinación al fuego. No se me enreden todavía, hasta que finalicemos esto, si tienen dudas, yo les doy la palabra. Edificio clase B. Dice que son exteriores, están constituidos completamente por elementos incombustibles o con una resistencia al fuego al menos de 2 horas, de tal forma que sus elementos y su sistema estructural mantienen sus funciones para las que fueron diseñados. Y el edificio C son externos, indistintamente del porcentaje que representen del área total o cerramientos exteriores, y están constituidos por elementos combustibles o con una resistencia al fuego menor a 2 horas, pero nunca inferior a lo especificado por el reglamento de construcciones vigentes. Ahora sí, para el resumen. Por clase de construcción tenemos 3 tipos: edificio clase A, edificio clase B y edificio clase C. Estamos hablando de estructuras, pisos, entrepisos y cerramientos de los 3 edificios, clase A, clase B y clase C. ¿Qué es la diferencia del edificio clase A, clase B y clase C? Pues básicamente es si es exterior o es interior. Como ustedes pueden ver, en el edificio clase A es exteriores e interiores, en el edificio clase B es solamente el exterior, y en el edificio clase C es solamente el exterior. Y otra característica que las identifica una de otra o que las difiere una de otra es la resistencia al fuego. Entonces, en clase A son totalmente incombustibles o con una resistencia al menos de 2 horas, resistencia al fuego de al menos 2 horas. Un aspecto diferenciador de la B, porque la B es elemento incombustible, pero resistencia al fuego de al menos 2 horas. ¿Ok? Y tenemos edificio clase C, que sería resistencia al fuego menor a 2 horas. ¿Ok? Entonces tenemos edificio clase A, edificio clase B y clase C. Esta información que ustedes tienen aquí abajo y que les estoy marcando, es importante que ustedes lo conozcan y que puedan identificar cuál corresponde al edificio clase A, cuál corresponde al B y cuál corresponde al C. ¿Tienen alguna duda con respecto a la clasificación de riesgos por clase de construcción del edificio? Yo sé que esto es pesado, sé que es un poquitito pesado, pero sí es importante que lo conozcan. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Quieren que lo vamos a repasar? Ok, don Roberto, adelante. No, eso te iba a decir, porque era que no me quedó claro. Digo yo, voy a decirle mejor que lo volvamos a ver porque no me quedó totalmente claro. Porque según leí, en las 3 dicen menor de 2 horas. Y yo, pero entonces, ¿cómo que? Ok, vamos de nuevo, no hay problema. Duncan, adelante. Sí, lo mío es algo como pequeñito. Una Sí, señor. pregunta. Los edificios, por ejemplo, que sean combinados, digamos, que tengan combinación de materiales, ¿en cuál clasificación pueden ir? Digamos, Habría que revisar. concreto. Ajá. Sí, gracias, Duncan. Sí, habría que revisar, porque vamos a ver, hay que revisar si el edificio, hay que leer bien la leyenda, ¿verdad? Y seleccionarlo según corresponda. Dice, si nosotros estamos valorando el exterior y el interior,
vamos a verificar si se encuentran constituidos completamente por elementos incombustibles o con una resistencia al menos de 2 horas al fuego, de tal forma que sus elementos y su sistema estructural mantienen las funciones para las que fueron diseñadas, así como la confinación al fuego. Esos son materiales de construcción que ya nuestro asegurado conoce y sabe. Eso es parte de la información que ellos le van a proporcionar a ustedes como futuros asesores. En la edificación clase B, estamos valorando únicamente los exteriores, ¿cierto? Ya no son exteriores e interiores. Esto es lo que diferencia del edificio clase A al edificio clase B. Aquí estamos valorando los dos. Aquí solamente estamos valorando el exterior. Está constituido completamente por elementos incombustibles con una resistencia al fuego de al menos 2 horas, es decir, máximo 2 horas. ¿Okay? Y la C es solamente externo, pero dice, indistintamente del porcentaje que representen del área total de cerramientos exteriores, están constituidos por elementos combustibles. Ojo, estos son incombustibles, el A y el B, y el C está hablando de que son combustibles. ¿Ok? Otro aspecto diferenciador. Y dice, con una resistencia al fuego menor a 2 horas. La A y la B tienen resistencia a 2 horas. La C tiene menos de 2 horas. Dice, pero nunca inferior a lo especificado por el reglamento de construcciones vigentes. Es decir, hay un porcentaje ya establecido en donde se indica de que de cierto porcentaje para abajo ya no se podría establecer en alguno de estos tipos de clase de construcción, ¿verdad? Tiene que ser por encima de ese porcentaje. ¿Ok? ¿Ya le queda más claro, Roberto? Sí. ¿Ya viste la diferencia? En una estamos valorando exteriores e interiores, que es el grupo A. ¿Qué? Clase A. No quedó claro. Lo que no había visto era la cuestión esta que dice el constituido de elementos combustibles. Ah, sí. Este detallazo de aquí. Sí. Ese es Estamos un hablando de aspecto maderas y diferenciador. cosas así. Exactamente. Correcto. Muy bien. ¿Alguno otro tiene alguna duda? Y ahora sí. Excelente. Muy bien. Yo. Ah, Melissa, adelante. Sí, tal vez, yo pienso que tal vez como si, pienso como para aclararnos la idea y nosotros tener como un poco de visión, se me ocurre, tal vez que usted nos pueda ejemplificar, ok, si yo voy y hago una visita y veo que el edificio está compuesto de tal y tal y tal y tal, esa sería una de clase A. Que ya voy otro y veo esto y esto me llamó la atención, ¿verdad? Como para uno Claro. tener o ser un poquito específicos en el, como para el INS, cuáles serían como los materiales y uno más o menos tener, bueno, a mí me hablan de material de construcción y quedo un poco perdida. Básicamente claro. madera, cemento y gypsum, digamos, o liviano, ¿verdad? Sí. Pero tal vez con eso nos podríamos tener un panorama un poquito más amplio. Claro, no, con muchísimo gusto, Melissa. Gracias. Más bien, muchas gracias. Excelente. No, más bien al contrario, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Ustedes le van a explicar al cliente que se tiene que identificar qué clase de construcción tiene el edificio. Recuerden que ya estos no son casas, ¿verdad? A menos de que sea un condominio, ¿verdad? Ya aquí ya no hay casas. Y aquí estamos hablando de zonas francas, estamos hablando de instituciones públicas, instituciones privadas, estamos hablando de clientes más grandes, ¿verdad? De montos asegurados mucho más grandes que convencionalmente en un hogar comprensivo. Entonces ustedes lo que van a hacer con el cliente es decirle, vea, yo necesito saber qué clase de construcción tiene el edificio, porque difícilmente yo como asesor de seguros vaya a ir a hacer una labor de ingeniería o de arquitectura y saber qué tipo de material es el que tiene un edificio que estoy viendo, como bien lo indica Melissa. Entonces, por el contrario, lo que ustedes tienen que hacer es decirle, vea, tenemos los siguientes 3 grupos y yo necesito saber en qué grupos que se encuentra este edificio, si es edificio clase A, clase B o clase C. Yo le voy a decir cuáles son las diferencias. Ok, en los exteriores e interiores de este edificio tiene elementos incombustibles. El cliente le va a decir, pues sí, no hay madera, no hay ningún otro material combustible, es un edificio generalmente muy nuevo, hace poco fue remodelado, todo bien. Entonces usted le dice, ¿tiene una resistencia mayor a 2 horas? Sí, efectivamente que hay un certificado, además, de construcción en donde se dice cuáles son los materiales y que indica que es con materiales resistentes al fuego de al menos 2 horas. Entonces ya ahí estamos de que es un edificio clase A. Si nos vamos al B, ¿verdad? Y entonces le decimos al cliente, bueno, vamos a valorar lo que son los exteriores, vamos a verificar
es construido con materiales incombustibles o elementos incombustibles, el cliente nos va a decir, pues sí o no, ¿verdad? Dependiendo de lo que el cliente nos diga, nosotros vamos a ir a cada una de las clases. Pero suponiendo que el cliente nos dice que sí, que es un material incombustible y que tiene una resistencia de al menos 2 horas, nosotros vamos a identificar si esos elementos y su sistema estructural mantienen las funciones para las que fueron diseñadas en caso de un incendio. ¿Ok? Si en caso que haya un incendio, la estructura no se ve afectada porque tiene una alta resistencia al fuego, la pondríamos en un edificio clase B. ¿Ok? Ese es como el intermedio, solo que estamos valorando solamente el exterior. ¿Ok? Y si vamos a valorar ya lo que es el externo, pero con materiales o elementos combustibles, ¿verdad? Estamos hablando ya de un tipo de material ya de edificios más viejitos, ¿verdad? O de bodegas, por ejemplo, más viejitas. Como por ejemplo el incendio que ocurrió hoy en Tibás. Ustedes vieron que las bodegas eran de madera, eran materiales combustibles. Entonces era un edificio clase C, es decir, un edificio de materiales o elementos constructivos muy inflamables o combustibles. ¿Ok? O que tienen dentro de sus instalaciones materiales combustibles que hacen que, aparte de que su estructura es de madera, por ejemplo, también tiene elementos combustibles dentro de esa bodega o dentro de ese predio. Pero no se confundan mucho con esto. Más adelante, en incendio multirriesgo, vamos a ver otros ejemplos ya con edificios y estructuras en donde ya viene la clasificación de cada uno de ellos. Acá es básicamente para que ustedes puedan ver como una pinceladita cómo es que funciona esa clasificación de riesgos. Pero a la hora que ustedes tengan que ir a asesorar a un cliente, no se les va a hacer tan complicado porque eso ya viene en la solicitud. ¿Ok? Entonces, básicamente, ustedes lo que tienen que hacer, bueno, nuestro cliente tiene que hacer, es marcar cuál es la opción que corresponde. Ustedes lo que van a hacer es simplemente darles una opción de asesoramiento e indicarles o darles ejemplos de cómo es que funciona. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver un video caso. Yo les estoy compartiendo con audio y si no les vuelvo a compartir no hay problema. Ok, veamos este casito que tengo por acá para que ustedes lo puedan observar y tal vez puedan sacar sus conclusiones y demás de lo que hemos estado viendo durante estas sesiones. El Cuerpo de Bomberos trabajó por aproximadamente 14 horas para controlar por completo el incendio que consumió 4.500 metros cuadrados de negocios y un parqueo en San Pedro de Montes de Oca. Según los bomberos, este es el 11º incendio más grande en los últimos 17 años. Por 14 horas el Cuerpo de Bomberos trabajó en mantener controlado este incendio que consumió más de 4.000 metros cuadrados. Entre la afectación está una bodega, un parqueo, 15 vehículos, un edificio de 3 plantas y 2 apartamentos, uno de ellos con daños totales. Ya posterior a la revisión de ingeniería, efectivamente tenemos más de 4.500 metros cuadrados, cerca de 20 vehículos, camiones, microbuses, vehículos livianos y más del doble de motocicletas también totalmente quemadas. Cada estañón que ustedes observan ahí contiene espumógeno que bombea la unidad M60. Eso es un agente extinguidor que se le aplica al agua y es sumamente caro. Bomberos de Costa Rica no escatima en invertir en ese tipo de productos o en unidades tan especializadas como la M60 para poder controlar incendios como esto, donde sabemos que está en juego el esfuerzo y la inversión de muchísimas personas. Y aparte de todo, y lo más importante, el riesgo a la vida, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, estamos en eso, está el personal de ingeniería ya identificando algunos puntos donde ya toma más fuerza la versión de cuál pudo haber sido el origen, no obstante, por el proceso que conlleva eso no puede ser revelado en este momento porque no está todavía validado. Sin embargo, ya a esta hora vamos viendo y cuantificando ya con mayor detalle después del vuelo también de nuestra unidad de drones
ya los cuantiosos daños que este incendio lamentablemente ha cobrado a las personas afectadas. En el transcurso de la mañana, Bomberos realizó lo que llaman escombrear, que es mover material que ya estaba quizás apagado para enfriar otros escombros y detener los focos de fuego. Mientras realizaban esto, las llamas volvieron a aparecer a eso de las 9:40 de la mañana en uno de los apartamentos afectados y en el edificio de 3 plantas que fue consumido. En este caso tenemos un sector allá al norte y el incendio viene a salir aquí al oeste, en esta estructura de 3 pisos. Parece que es de los mismos propietarios, pero que esto era una panadería. Entonces, ¿qué se hace? Un área bastante grande, muy compleja, hay vehículos, hay aceite, hay una serie de cosas. Cuando la estructura cae, atrapa cosas que se estaban quemando. Conforme nosotros vamos quitando material, en nuestra forma de decirlo le decimos escombrear. Estamos en la etapa de escombrear, que ir levantando, quitando, apagando, y se van a presentar algunos fuegos como este tipo. Uno de los factores que jugó una mala pasada fue el derrame de aceite que hubo en la bodega, así como las ráfagas de viento. Tras las inspecciones de los ingenieros, indicaron que los daños en las estructuras metálicas son una evidencia que las temperaturas superaron los 900 grados Celsius. Asimismo, buscan determinar qué fue lo que provocó este siniestro, pero esto lleva su tiempo. En este momento vamos a iniciar lo que es el proceso de investigación de incendios. Hay que entender que tenemos un área quemada que supera los 4.000 metros cuadrados. Una investigación de incendios tiene obligatoriamente que seguir un método científico. Eso quiere decir que es un proceso que podría ser un poco lento, que hay que ir analizando cada uno de los espacios, cada uno de los aposentos, para poder ir confirmando o descartando las diferentes hipótesis. Este es el incendio número 54 del 2025 y es el 11º siniestro más grande de los últimos 17 años y en su atención trabajaron 75 bomberos. Y las autoridades declararon temporalmente inhabitables la... Vamos a dejarlo hasta ahí, porque ya ahí vamos a hablar un poco de las viviendas que están a los lados, pero me interesa más ver la parte de la bodega, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo ahorita y estamos ejemplificando con incendio comercial industrial. El otro ejemplo ya no sirve más para hogar comprensivo, pero no es el caso. Bien, esa noticia, bueno, los que somos de aquí cerquita de San José, eso fue en San Pedro, bueno, ustedes ven la fecha, eso fue finales de enero, estamos hablando de que fue hace 2 meses, y para no ir muy largo, hoy ocurrió un incendio en Tibás, ¿verdad? Que fue mucho más grande que este. Fue aproximadamente, bueno, estamos hablando de que fueron más de 2.000 metros cuadrados de afectación, pero los bomberos estaban trabajando en opacar el incendio de más de 6.000 metros cuadrados. Este fue de 4.500, entonces digamos que fue más chiquitito, ¿verdad? Por darnos un poco de aliento, referencia del anterior. Esto era una bodega. Con lo que acabamos de ver nosotros, ¿verdad? Respecto a las ocupaciones y las actividades a las cuales se dedica el predio, ustedes vieron que los bomberos indicaban que dentro del predio existían materiales combustibles, como por ejemplo aceites. Habían vehículos, que dentro de los vehículos había gasolina, había diésel, es decir, había material combustible. La ocupación de esa bodega ya no era de edificio clase A, edificio clase B, más bien era de edificio clase C, ¿cierto? Porque tenía elementos combustibles dentro. Ustedes lograron ver las latas, no eran latas de zinc convencionales, eran latas de zinc resistentes al fuego, y parecían papel con respecto a la forma habitual que nosotros conocemos de una lata, ¿verdad? De ese tipo de material. Pues fue más de 900 grados, es decir, todo se fundió. Y ocasionó bastante pérdida económica, no solamente al asegurado, ¿verdad? Al posible asegurado, sino también a las personas que viven cerca, o a sus viviendas, o a sus bienes, o inclusive a los bienes que estaban dentro de la bodega, porque ustedes pudieron ver que habían, no sé si eran más de 100 motocicletas, habían busetas, habían vehículos, o sea, había gran cantidad de bienes que alguna persona tuvo que haber sido el dueño, alguna persona tuvo que haber tenido una pérdida económica debido a la pérdida de esos bienes. Entonces acá lo que quiero ejemplificar es lo que acabamos de ver. En este ejemplo es bastante puntual respecto a las ocupaciones y a lo que se encuentra dentro de los predios asegurados. Acá estamos siendo un poco extremos porque existe la noticia, pero podría ser que tengamos un supermercado, podría ser que tengamos una farmacia, podría ser que tengamos un centro de oficinas, un oficentro, ¿verdad? Que si las comparamos entre las 3 actividades, unas son más riesgosas que otras. Entonces no podemos
Decir, bueno, esta es, vamos a ver, la pulpería o el centro comercial o el supermercado, ¿es más riesgoso o menos riesgoso? Siempre hay que hacer las valoraciones que correspondan. Y no podemos aventurarnos en dar una calificación a cada uno de esos bienes. Entonces, por eso es lo importante que ustedes conozcan la parte teórica, la parte del condicionado, la parte de la suscripción de los riesgos y de la clasificación de esos riesgos. Muy bien. Dentro de incendio comercial e industrial existe la gran particularidad de que se pueden asegurar los rótulos, vallas y pantallas fijas publicitarias. De hecho, es el único producto que le da la opción al asegurado que se le incluya este tipo de riesgos. ¿Cuál es la condición? Bueno, como bien se indica en el condicionado del producto, se indica que estos bienes pueden optar por el seguro en incendio comercial. Como les indicaba, son los rótulos, vallas y pantallas fijas publicitarias, las cuales deben de ubicarse dentro de los predios asegurados o bien en un lugar rentado, pero sí tiene que estar dentro del predio asegurado para que se pueda incluir dentro del producto de incendio comercial y pueda ser indemnizado en caso de un siniestro. Entonces recuerden, incendio comercial e industrial es el único producto que tiene la facultad de poder agregar dentro de su monto asegurado rótulos, vallas y pantallas fijas publicitarias, así como ustedes ven en el video de atrás. Sabemos que muchas de las empresas, ¿verdad?, donde tienen sus fábricas, o donde tienen sus oficentros, o donde tienen su zona franca, siempre mantienen como su marca para que quede expuesta al público. Pues esa marca, si está mediante un rótulo, una valla, una pantalla publicitaria, también puede ser asegurado y se asegura dentro del edificio, siempre y cuando, ¿verdad?, como se indica acá, esté dentro del predio asegurado. No es que estoy alquilando un lote y quiero que en ese lote se ponga una valla, no sé, de 800 metros, 300 metros y que se le ponga ahí la marca de mi empresa. No, no funciona así. Tiene que ubicarse dentro de los predios asegurados o bien que el lugar esté rentado por el asegurado. Es la única manera en que se pueden asegurar los rótulos, vallas fijas o pantallas publicitarias. ¿Cuáles son los requisitos de suscripción para que se pueda asegurar estos bienes, estos riesgos? Bien, son los siguientes. Son 4 requisitos, son muy sencillos. Vamos a ver. Sería. Ahí me pasé, perdón. Roberto Camacho. Roberto acaba de ver su mensaje, pero aquí estás en la reunión. Fue que seguramente No te sacó sé, viera que me sacó rarísimo, invitó que volverme a conectar. Por eso hacía la pregunta, claro, porque me sacó. Y el mensaje que salía era que me habían sacado la sesión. Y yo, ¿pero qué pasó aquí? No, para nada, aquí estás. Bueno, aquí estás, lo importante, no se preocupe. Listo, no pasa gracias. Nada. Requisitos para suscripción, ¿ok? Tenemos como primer punto, deben estar apoyados sobre un cimiento diseñado para tal fin, donde se consideren las cargas vivas y muertas. La estructura debe ser diseñada por un profesional, no es cualquiera, no es un maestro de obras, es una persona, un arquitecto, un ingeniero que va a ir a hacer las consideraciones de ese rótulo o valla y va a considerar las cargas de este rótulo, ¿verdad? Especialmente por la carga del viento, como bien se indica ahí como el requisito B. Como requisito número 3, tenemos que en caso de la estructura posea tensoras, deben de ser diseñadas y apoyadas sobre estructuras adecuadas. Se debe mostrar por medio de una bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo periódico. Y como cuarto requisito, ningún rótulo asegurado estará sobre la vía pública, sino en propiedad privada, demostrando interés asegurable. Se debe cumplir con el decreto 29253 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Reglamento de los Derechos de Vida y Publicidad Exterior, especialmente el numeral sexto y los artículos 115 y 148 de la Ley de Construcciones. ¿Por qué esto? Porque es importante que nuestro cliente sepa que tiene que cumplir con estos requisitos para que podamos asegurar el rótulo, ¿ok? O la valla publicitaria o la pantalla publicitaria que quiera poner. Si no se cumple con alguno de estos 4, ya hay que valorarlo, ya hay que hacer un estudio más profundo para verificar si cumple o no cumple, si es viable, si es objeto de seguro. No podemos ir a asegurar si no cumple con alguno de estos, y mucho menos si no cumple con el número 4. ¿Qué es esto? Porque ya hay un decreto establecido por el Ministerio de Obras Públicas, que es el decreto 29.253, en donde se indica de que tiene que existir todo un reglamento respecto a las publicidades exteriores. ¿Está bien? Esta es otra pregunta. Vamos a ver. Ahí las personas que pueden contestarle en el chat, bienvenido sea. Recuerden que en la primera sesión estuvimos conversando un poco
sobre el acuerdo SUGESE 02-2013, en donde las entidades de seguros y reaseguros están obligados a cumplir con ciertos requisitos, que en total son 12, ¿verdad? Para los seguros de incendio. Entonces, uno de esos 12 está dentro de esas 4 opciones. Díganme ustedes cuál es. A, tipo de instalación eléctrica. B, color del edificio. Plano catastral. Opción de aseguramiento. Recuerden, acuerdo SUGESE 02-2013 son los nuevos requisitos para suscribir los seguros de incendio. Son 12 requisitos. Dentro de esas 4 opciones hay solamente un requisito que es real, que es válido, que es el que la SUGESE está solicitando. ¿Cuál es? Ok, tipo de instalación eléctrica, dicen por ahí. Miguel, ok, todos dicen la A. Ok. Creo que la A. Ok, vamos a ver. ¿Alguien tiene la opción de poder ir a verificar ese material? O sea, verifiquen ese material y reformulen esa respuesta. Vamos a ver. Ok, Duncan dice que la C. Por ahí hay una cascarilla de banano que... vamos a ver, vamos a ver. Cecilia dice que la D. Ok, Yerlen dice que la D. Ya comienzan a variar un poquitito las respuestas, ¿verdad? Vamos a ver, hay que leer muy bien, hay que tener muy bien la respuesta ahí. Ajá, muy bien. Ok. Ok, Melissa Alfaro dice que la D. Ok, muy bien. Excelente. Gracias a todos los que participaron. Y a los que quieran seguir participando, no hay problema. Pueden seguir poniendo sus respuestas por ahí. Y a los que están buscando la respuesta, mucho mejor. Y les voy a dar un ejemplo más claro. Recuerden que cuando vimos el tema de solvencia del acuerdo SUGESE 02-2013, había un circulito en donde daba la vuelta y habían 12 requisitos. Esa pregunta hace referencia a esos 12 requisitos, ¿ok? Que son obligatorios de SUGESE. Hay otros requisitos que son de links, ¿ok? O que son del Código Eléctrico Nacional. ¿Sí? ¿Quién me habla? Una pregunta, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, ¿quién me habla? Majo, María José. Hola. Sí, claro, una adelante. preguntita. Con respecto a esta pregunta, yo opino que es la D. Ok. Pero digamos, analizando que la opción D es el conjunto de las demás. Ok. O no tienen nada que ver. Entonces quería saber si me podía ayudar con eso. Claro, con con esa muchísimo duda. gusto. Gracias, María José, más bien por la consulta. Bien, ya que ya todos los compañeros participaron. Bien, vamos a descartarla igual que todas las demás. Vamos a leer de nuevo la pregunta y ya le contesto, María José. Uno de los requerimientos obligatorios, según el acuerdo de SUGESE, vea que la pregunta es muy clara. Dice acuerdo SUGESE. No dice requisitos básicos de suscripción, no. Dice requerimientos obligatorios, según acuerdo SUGESE 02-2013, para entidades de seguros y reaseguros en los seguros de incendio. Son los siguientes. Tipo de instalación eléctrica es un requisito básico para poder suscribir el seguro, el contrato de seguros. Pero no es un acuerdo de SUGESE, porque eso está desde siempre. La instalación eléctrica está desde siempre. Entonces SUGESE dice, si es un requisito que ya está, ya es un requisito básico, no lo voy a poner como un requisito obligatorio, porque ya existe y ya es obligatorio. Entonces, el tipo de instalación eléctrica no está dentro de los 12 requisitos que establece obligatorios la SUGESE. ¿Ok? Color del edificio. ¿En qué me interfiere a mí el color del edificio? ¿Verdad? Si lo que voy a asegurar es la estructura, ¿verdad? Descartada. El plano catastral tampoco es una opción, porque de hecho nosotros no estamos asegurando el terreno ni el lote. Lo que estamos asegurando es la estructura o el contenido. ¿Ok? Y la opción de aseguramiento sí, porque el cliente tiene que indicarnos cuál opción quiere, si la quiere al 100%, si lo quiere como coaseguro 80%, si lo quiere como primera pérdida. ¿Ok? Entonces, la opción correcta es la opción D, opción de aseguramiento. Y para responderle a María José, las opciones de aseguramiento son aquellas que vimos hace un ratito y que también vimos en generalidades de los seguros de incendio. Son aquellas... Sí, es que eso es lo básico. Sí, correcto. Que requiere, digamos, son coberturas básicas. Exacto. Sí. Efectivamente, las opciones de aseguramiento es cuando el cliente nos va a decir si quiere opción de aseguramiento al 100%, ¿verdad? Que es aquella cejilla que se marcaba dentro de la solicitud, si lo quería como coaseguro 80%, que es aquello que se marcaba en la solicitud, o bien si lo quiere a primera pérdida. Esas son las opciones de aseguramiento. ¿Okay? Entonces, eso sí es un requerimiento de SUGESE y está dentro
de los 12 requisitos que son obligatorios. ¿Está bien? Sí, más o menos. Ok, excelente, muy bien. No, todos lo hicieron muy bien. Muchas gracias ahí por las respuestas. Ya vamos a ver lo que son las coberturas básicas de este producto. Este producto tiene mucho preámbulo, entonces por eso no habíamos llegado todavía a las coberturas. Las coberturas de este producto son las siguientes. Cobertura de incendio y rayo. Cuando hablamos de incendio y rayo, estamos cubriendo todo aquel incendio en bosques, malezas, charrales. Estamos cubriendo todos aquellos daños por calor y el humo que se ha provocado por ese incendio. Estamos cubriendo el hurto, el saqueo durante el incendio. Ojo, durante el incendio, ¿verdad? Y los gastos en el que el asegurado incurra para aminorar esa pérdida. Es decir, cuando tiene el incendio, todos aquellos gastos que nuestro asegurado tenga que incurrir para pagar ese incendio están cubiertos. Eso es lo que está ejemplificado en la cobertura A de incendio y rayo. Otra de las coberturas básicas de este producto es riesgos varios. ¿Recuerdan que eran riesgos varios? Motín, huelga, paro legal, conmoción civil o bien daño malicioso. Y también cubre la colisión de vehículos de terceras personas, ¿verdad? Esos vehículos que estén siendo conducidos por terceras personas y que generen un daño, provoquen un daño a la estructura asegurada. Cubre también en riesgos varios la caída de aeronaves o los objetos que se desprendan de ella, ¿verdad? Todo aquel objeto que se pueda desprender de una aeronave, por ejemplo, aquella llanta que yo les había comentado a ustedes, que se le había caído un aeroplano y cayó dentro de un predio asegurado, eso también está cubierto. Y también cubre la caída de árboles, antenas, torres de televisión o similares. Cuando digo similares, es similar a algún tipo de torre adicional o de radio o alguna estructura que sea similar. Bien, eso es cobertura de riesgos varios. También tenemos la cobertura de convulsiones e inundación, deslizamiento y vientos. Perdón, la que sigue las de convulsiones. Inundación, deslizamiento y vientos. En esto no hay mucho que agregar. Cubre toda aquella elevación de agua que provoque inundación y pérdida económica a nuestro cliente producto de esas aguas que ingresan dentro del predio asegurado. El deslizamiento es todo aquel movimiento de tierra, todo aquel movimiento de masa de tierra que provoca daños y pérdida económica a nuestro cliente, producto del movimiento de esa tierra hacia el predio asegurado. Y los vientos, tanto vientos huracanados y vientos locales, todo aquel viento que pueda provocar algún tipo de daño al predio asegurado, puede ser en el techo, puede ser en la estructura exterior, ¿verdad? Todo ese tipo de daño o pérdida que provoque en esos vientos también es cubierto. Y ahora sí, tenemos convulsiones de la naturaleza. Recuerden que convulsiones de la naturaleza no la pueden confundir ni con riesgos varios ni con inundación, deslizamiento y vientos, ¿verdad? Riesgos varios es las que les podría aceptar que se puedan equivocar con alguna, no con todas las opciones, ¿verdad? Porque riesgos varios no nos dice mucho, sino que nos dice que cubre varias cosas, pero el nombre nos dice exactamente qué. Pero inundación, deslizamiento y vientos, la cobertura nos dice qué es lo que está cubriendo. Y convulsiones de la naturaleza también. ¿Ok? Convulsiones de la naturaleza cubre todo aquel temblor y terremoto y erupción volcánica y los incendios que se provoquen a raíz del temblor y terremoto o bien de la erupción volcánica. Esas son las 4 coberturas básicas de incendio comercial e industrial. ¿Tienen alguna duda con respecto a alguna de estas coberturas? ¿No? ¿Está muy clarito? Muy bien. Esas son las coberturas adicionales, y son bastantes. Vamos a ejemplificar cada una de ellas. Daño directo de la mercancía. Vean esa imagen que está al fondo. Si ustedes pueden ver, eso es como un tipo de fábrica, pareciera. Por ahí veo que por abajo tienen unas pesas, entonces probablemente sea algún material de algún vehículo. Por ahí me parece ver hasta una llanta por ahí. Ok. Entonces, todo aquel daño que sea que haya sido a consecuencia de un fenómeno de las coberturas respaldadas bajo las coberturas básicas y que sea dañado la mercancía de nuestro asegurado, es cubierto bajo la cobertura E, daño directo a la mercancía. Tenemos la pérdida de beneficios. Recuerden que era pérdida de beneficios, es toda aquella pérdida económica que nuestro cliente tiene por tener su predio asegurado cerrado debido a un evento principal.
Cuando yo hablo de pérdida de beneficios, estoy hablando de una cobertura de pérdida consecuencial, es decir, que es a consecuencia de un evento directo, que es a consecuencia de una de las coberturas básicas, ¿ok? Que provoca pérdida a nuestro asegurado, ¿verdad? Por tener el local cerrado, porque no puedo producir, porque esa fábrica que ustedes ven ahí se tuvo que cerrar porque nadie puede trabajar, es inhabitable. No puede entrar nadie a trabajar. Entonces, en ese sentido, nuestro asegurado tiene una pérdida de beneficios, es decir, deja de percibir dinero por tener ese candado puesto ahí y que nadie puede producir. Esa producción se ve respaldada por pérdida de beneficios. La cobertura de lluvia y derrame, la otra vez creo que doña Ana me había consultado qué era lo que cubría, pero no importa, lo vamos a repasar. Cubre todo aquel derrame de agua por tanques elevados, derrame accidental del sistema de aguas servidas, todo aquel acueducto o bien alcantarillado, entrada de agua a través de ventanas, de tragaluces, de puertas, de ventanas abiertas, inclusive de, ¿cómo es que se llama esta palabra? Se me fue la palabra. Botaaguas, ¿verdad? O bien algún tipo de bajante. Entonces, toda esa agua que ingrese por medio de esos riesgos también está cubierto como lluvia y derrame. Pérdida de renta por contrato de arrendamiento en caso de que el edificio sea alquilado, ¿okay? y que la persona que alquile tenga que retirarse, tenga que dejar de vender, entonces tenga que irse a vender a otro lugar, pero el edificio que es alquilado por nuestro asegurado deja de recibir dinero por las rentas. Eso también está cubierto dentro de la cobertura de pérdida de renta por contrato de arrendamiento. Rotura de cristales, no hay mucho que decir. En caso de que ocurra algún evento en el cual ocurra rotura de los vidrios del predio asegurado, también está cubierto. Y la cobertura de gastos extra, que es todo aquel gasto que nuestro asegurado tenga que hacer por subsanar un evento provocado por alguna de las coberturas básicas. ¿Hasta acá tienen alguna duda con esas 6 coberturas adicionales? De incendio comercial e industrial. ¿Cómo lo ven? Vamos a ver. Vamos a abrir micrófonos y mensajería ahí del chat para que ustedes me digan cómo van viendo el producto. Si lo ven muy complicado, si lo ven muy sencillo, si lo ven que es muy familiar a Hogar Comprensivo, a Hogar Seguro 2000, si lo ven muy diferente, si van captando la idea del producto. Tienen micrófono abierto, todos y todas. Adelante, Duncan. Solo para recapitular, ¿podrías volver a explicar pérdida de beneficios solamente? Sí, claro, con muchísimo gusto. Ya lo vamos a explicar. Ok, pérdida de beneficios, Duncan, y compañeros y compañeras. Es toda aquella pérdida económica que tenga nuestro asegurado debido a que tenga que cerrar operaciones. Entonces, si yo le pongo como ejemplo esa fábrica que ustedes ven ahí al fondo, si por ejemplo hubo una inundación, ¿verdad? Y hubo una elevación de aguas y resulta que nadie puede ir a trabajar porque todo está inundado y tienen que cerrar la fábrica durante X cantidad de días mientras limpian y recogen y limpian escombros y todo lo demás, esa cantidad de días que nuestro asegurado tuvo que cerrar su producción, es decir, dejó de percibir dinero, eso es pérdida de beneficios, es decir, se le va a indemnizar a nuestro asegurado por los días que tuvo cerrado su producción. ¿Ok? Muy similar a Hogar Comprensivo, dice doña Cecilia. Efectivamente, nada más que aquí estamos hablando ya de la parte comercial, digamos, de predios asegurados, pero como por ejemplo bodegas, o por ejemplo centros comerciales, o por ejemplo zonas francas, o una institución pública que tenía oficinas, ¿verdad? Pero efectivamente, es toda esa pérdida que nuestro cliente dejó de percibir. Francisco, adelante. Ok, profe. En la cobertura adicional G, donde dice lluvia y derrame, también podría entrar cuando, digamos, por una tormenta tropical caiga granizo. También, claro, sí, por supuesto. Sí. Lo que pasa es que el granizo va a generar muy poco daño, ¿verdad? Porque, o sea, el daño que va a provocar es directamente por el granizo que caiga y golpee, pero en lluvia y derrame sería más bien por la lluvia que se filtre dentro del predio asegurado. ¿Está bien? Ya la otra sería más bien tal vez como por la parte de inundación, deslizamiento y vientos, ¿verdad? Ya podemos catalogarla más por ahí. Sí, más por la cobertura básica, profe, más que por la adicional. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Un minuto, les voy a dar un minuto más para que puedan, si tienen alguna consulta, son las 3:30. Entonces, para podernos ir al receso, pero antes, me gustaría como poder abarcar alguna duda, consulta que tengan alguno de ustedes.
Y si no tienen ninguna consulta, entonces nos iríamos de una vez, pero tienen el espacio de un minutito. Ustedes me avisan. Profe. Sí, Ronnie, adelante. ¿Podría explicar específicamente daño directo sobre la mercadería? ¿Por qué daño directo? ¿Existe algún tipo de daño indirecto? Es que más bien, vamos a ver, cuando hablamos daño directo a la mercancía, es cuando, vamos a ver, muchas de estas coberturas son coberturas de pérdida consecuencial. Entonces, si yo les pongo el siguiente escenario, en el que en esa fábrica, usamos esa fábrica como ejemplo, resulta que se vino vientos huracanados o vientos locales, ¿verdad? En donde se desprendió parte del techo, ¿verdad? Y cierta parte del techo cayó dentro de la mercadería, o sea, golpeó la mercadería, y esa mercadería, por ejemplo, que eran carros que se iban a vender. Entonces, cayó el techo encima de ese vehículo y le ocasionó un daño directo a la mercancía. ¿Ok? O podemos decir que esa mercancía no eran carros, sino que eran refrigeradoras, ¿verdad? O eran lavadoras, o eran cocinas, o eran motocicletas, o era cualquier bien que usted se pueda imaginar que sea de alto costo, porque es una bodega, digamos, que de un almacén, ¿verdad? Hablemos que puede ser de Walmart, puede ser de alguna de esas que venden línea blanca, o puede ser de estas ferreterías grandes que tienen grandes artículos que también tienen sus bodegas. Entonces, cuando hablamos daño directo de la mercancía, es eso. Es un daño provocado por un evento de las coberturas básicas. No es que llegó alguno de los compañeros, ¿verdad? Iba con el montacargas y le dio a la mercancía. No, en ese caso no lo va a cubrir porque lo que está cubriendo es por daños ocasionados por las que estén contemplados dentro de las coberturas básicas. Y me voy a volver un toquecito para las coberturas básicas, para que entonces ustedes puedan ejemplificarlo mejor. Las coberturas básicas es incendio rayo, riesgos varios, recuerden que es inclusive toda aquella caída de objetos, aeronaves, vehículos de terceras personas, motines, huelgas y todo lo demás, inundación, deslizamiento, vientos o convulsiones de la naturaleza, por ejemplo, temblor, terremoto y demás. Entonces, si ocurre alguno de esos eventos y se ve dañada lo que es la mercancía, la mercadería, en este caso estaría cubierto, ¿ok? Como daño directo a la mercadería. Pero es producto de un evento principal, no es producido por mí. No es que yo iba con el montacargas o yo iba cargando y descargando, no. Eso no está cubierto acá en esta cobertura de daño directo a la mercancía. ¿Está bien, Ronnie? Sí, profe. Claro. Muchas gracias. Muy bien, Gracias. mucho gusto. ¿Alguien más con alguna duda? ¿Estamos bien? Duncan, adelante, claro. Tengo una consulta, digamos, Sí, ¿tiene que ser dentro de la infraestructura? O, por ejemplo, ¿qué pasaría? No sé, digamos que hay algún tipo de demolición al frente de la bodega y que la onda expansiva rompa vidrios y cosas de ese tipo, digamos. ¿Tiene que ser que, digamos, afecte directamente dentro de la estructura o puede ser también por fuera? Okay. En este caso, solo para una pregunta así como no, súper válida, extremista, Duncan. ¿vale? No, súper válido. Y créanme que todos esos escenarios que ustedes ponen no son extremistas, son perfectos. Sí tiene que ser dentro de, porque las coberturas que hemos visto hasta ahorita, estamos asegurando lo que está dentro del predio asegurado, ¿ok? Dentro de la estructura. ¿Qué es lo que pasa en ese ejemplo que usted daba? Que, por ejemplo, el vecino, la bodega vecina, está haciendo algún tipo de demolición, por ejemplo, y esa demolición afecte mi predio asegurado. Ok, bueno, primero que nada, sí estaría cubierto, ¿verdad? Pero no estaría cubriendo el daño que me provocó esa persona, sino el daño que yo tengo en sí, ¿ok? Pero vamos a ver, si hay un tercero que me provoca un daño a mí, yo, primero que nada, yo puedo utilizar mi póliza para resarcir ese daño. Pero también puedo interponer una denuncia a ese tercero por provocarme daños a mi propiedad, ¿ok? Y también por la pérdida de beneficios, que yo tuve que cerrar mi local porque resulta que como el vecino se puso a hacer una demolición, provocó daños en mi propiedad y yo tuve que cerrar, ¿verdad? Entonces en este caso sí también hay que tomar en cuenta de que esa responsabilidad de un tercero que me provoque daños a mí, también se puede denunciar, o sea, son daños provocados, ¿ok? Igual el vecino que hizo esa demolición también tiene que tener una póliza, ¿ok? Para hacer toda esa modificación o hacer esos movimientos de tierra o toda esa modificación que le iba a hacer a su terreno. Entonces esa póliza que tiene el vecino tiene que cubrir los daños materiales que me provoque a mí o a cualquiera de los vecinos que están alrededor. ¿Está bien? Ronnie, adelante.
Profe, tal vez un pequeño comentario para el compañero. Claro. Hace unos años estaban pintando las estructuras del estadio Ricardo Saprissa. Entonces resulta que como que una especie de microgota de la pintura cae sobre un estacionamiento y ahí estaba el vehículo de uno de los asegurados, de uno de los agentes. Entonces él llama a la gente y proceden a hacer el reclamo. El INS revisa y verifica las pólizas que tenía digamos, qué sé yo, la empresa constructora que estaba pintando las estructuras del estadio y le indemnizaron el daño que había recibido el vehículo por una póliza de un tercero. Sí, Hay un efectivamente. pequeño comentario. Sí, no, muchas gracias, Ronnie, no, todo es súper válido. Una vez a una compañera le pasó, aquí mismo en el INS, pero es que aquí nos vamos a ir un poquito más allá. Resulta que el INS contrató una empresa para que le pintaran el edificio, ¿verdad? Entonces la empresa llegó, empezó a hacer la pintura, pero antes de que el INS contrate o cualquier empresa contrate a un tercero, tiene que verificar que tenga póliza, porque hay un contrato de por medio. Entonces, dentro de los requisitos para poder firmar ese contrato es que tenga una póliza, ¿verdad? Que en el caso de que afecte o provoque lesiones o daños materiales a un tercero, tenga cómo indemnizar. Entonces, el INS o cualquier asegurado, cualquier propietario, cualquier persona que vaya a hacer una modificación o algún tipo de trabajo, tiene que curarse en salud desde previo. Entonces, el INS lo que hizo fue que antes de contratarlo, verificó lo de las pólizas, todo existía, todo estaba bien. Resulta que cuando empezaron a hacer la pintura, que es muy parecido al caso que nos dice Ronnie, el edificio lo iban a pintar de blanco y resulta que había unos carros de los empleados que estaba afuera. Y donde empezaron a pintar, empezaron a caer un montón de gotitas, ¿verdad? Y para que ustedes se lo imaginen, muchos de los carros eran color oscuro, eran negros. Entonces parecía como si hubiera caído nieve. Todos quedaron así, llenos de puntitos, ¿verdad? Entonces cada uno de los empleados interpuso un reclamo ante el INS, ¿verdad? Porque el INS era quien había contratado a la empresa y el INS puso una queja al contratista, ¿verdad? Entonces el contratista dijo, no hay problema, yo tengo la póliza, aquí está, mandemos los vehículos al taller para que puedan entonces poder hacer el pulido, la pintura y demás. Y no pasó nada, ¿verdad? Simplemente metieron el carro 2, 3 días, hicieron las pinturas, lo fueron llamando inclusive hasta por cita y ya subsanaron lo que era esa eventual problema entre partes, ¿verdad? Simplemente con que existiera la póliza y demás. Yerling nos dice, vamos a ver, profe, si a causa del siniestro de incendio de mi propiedad se queman otras propiedades, el INS cubre el daño a terceros. Ok, y también doña Cecilia nos dice, almacenes fiscales se da esta cobertura. Sí, también almacenes fiscales, doña Cecilia, claro que sí. Y con respecto a los daños a la propiedad de terceros, Yerling, en este seguro no tenemos responsabilidad civil. Entonces, el daño que yo le pueda provocar a un tercero no estaría cubierto. Así se lo digo, omitiendo cualquiera de los eventos que pueda suceder, sea un incendio, sea que yo estaba realizando algún tipo de trabajo dentro de mi predio, no estarían cubiertos dentro de este contrato, dentro de este seguro. ¿Ok? Eso ya es responsabilidad civil, ya eso es otro seguro, ¿verdad? También existen multirriesgos. Multirriesgos sí tiene la opción de suscribir responsabilidad civil, pero no estamos en este seguro ahorita. Entonces esa pregunta, más bien si usted me la guarda para la próxima lección, estaría genial, porque sí hay una cobertura, pero en incendio multirriesgos que sí cubre lesión o muerte o daños a la propiedad de terceros. ¿Está bien? Bien, son las 3:40. Vámonos a ir a un receso de 15 minutos y ya casi volvemos. Volvemos con el tema. Profesor. Sí, Daniel, adelante. Disculpe, le envío un mensaje ahí por cualquier cosa. ¿Usted me podría indicar si lo pudo ver? ¿Me mandaste un correo? No, un mensaje aquí por Teams, perdona. Permítame para ver. Disculpe, más bien. No se preocupe. Dame un segundo que estoy abriendo. Está bien, Daniel, no se preocupe. Adelante. Ok. Gracias. Muchísimas gracias y yo me pongo al día entonces. No se preocupe. Que esté muy bien. Amable. Gracias.
Estamos en receso, ¿verdad? Sí, señor. Sí, sí. Vayan a Ok. ver, ya casi les pongo el tiempo ahí en pantalla.